Hola, ¿qué tal? Vamos a dar comienzo a la segunda y última serie de videos sobre ciclo for. En este caso vamos a ver ciclo for anidados, lo cual significa un ciclo for dentro de otro, lo que nos permite lograr efectos de cuadrícula, efectos de grilla, efectos de tablero. Vamos a repasar un poquitito el concepto de ciclo for, como veníamos viendo hasta ahora, donde tenemos, voy a hacer una serie de 10 repeticiones. Para eso ya declaré una variable del tipo entero, le puse ese valor. Tengo declarada una variable también de tipo entero que le puse tam, que es lo que voy a utilizar como tamaño para las figuras que voy a desplegar en la pantalla. Hice esta relación que ya habíamos visto en videos anteriores, donde divido el ancho de la pantalla por la cantidad de figuras que quiero representar. Ese valor lo guardo en mi variable tam, con lo cual me aseguro que todo el ancho de la pantalla esté cubierto por esta figura y que cada una de las figuras siguientes esté en contacto con la anterior. Vamos a desplegar el ciclo for por ahora simple. Declaremos una variable local, como ya sabemos, esta variable x vive solamente dentro del ciclo for. La vamos a iniciar en 0. Le vamos a decir que pregunte mientras ese valor de x sea menor a la cantidad que quiero reproducir. Mientras sea menor, le vamos a decir que x vaya aumentando de a 1. Con esta secuencia de repeticiones que ya conocen sobradamente, le vamos a pedir que dibuje nuestra serie de rectángulos donde cada uno se va a ir ubicando en el valor que vaya tomando x multiplicado por el ancho de esa figura. Vamos a ubicarlos en el borde superior. Entonces le damos valor y de 0 y el ancho, tanto el ancho como la altura, va a tener el valor de la variable tam. Veámoslo en pantalla desarrollado y tenemos una fila de rectángulos consecutivos, ¿sí? Están en contacto unos con otros y como ven son la cantidad que yo le asigné en un principio, 10 rectángulos consecutivamente ubicados uno al lado del otro. Bien, el concepto de tablero o de grilla o de cuadrícula implica ocupar toda la superficie de mi ventana o de la pantalla con estos rectángulos, simulando lo que podría ser un tablero de ajedrez o de damas. ¿Cómo se resuelve esto? Bien, para esto tengo que desarrollar otro ciclo for dentro del que ya tengo funcionando. Vamos a cerrar esto. Voy a escribir un nuevo ciclo for y luego voy a pasar a explicar cómo funciona internamente esto. Como ya saben, el ciclo for se despliega por completo, no importa la cantidad de repeticiones que deba efectuar. Todo eso se efectúa en un frame, así que no podemos ver los valores parciales que va tomando, pero lo podemos explicar. Lo que hice acá es agregar un nuevo ciclo for dentro del ciclo for que iba dibujando el desplazamiento en X y voy a reemplazar este valor constante que tenía ubicando en el eje Y, que estaba en 0, lo voy a reemplazar por su valor equivalente para que vaya dibujando fila por fila a medida que se va modificando el valor de la variable y, que es la variable local que declaré para el segundo ciclo for. Veámoslo. Voy a pasar a revisar que todas las llaves estén cerradas. Esto es muy importante, así como tienen que abrir y cerrar para cada una de las estructuras del draw y del setup. Cuando ustedes abren y arrancan con un ciclo for, tienen que revisar que la llave que lo inicia tenga su cierre. Y si tienen estructuras internas, como en este caso que tenemos uno adentro, también tiene que tener su llave de cierre. Aquí tenemos, con solamente haber agregado una línea más,
con un solo for más, hemos desarrollado una nueva serie, en este caso de filas que se van sucediendo una debajo de la otra, y con lo cual nos permite completar toda la superficie de la ventana. Vamos a explicar cómo funciona esto antes de continuar con desarrollos un poco más complejos. Como ya saben, vamos a retomar. Esta es la estructura del ciclo for, de cualquier ciclo for. Nosotros tenemos una declaración, tenemos una condición que ese ciclo for tiene que respetar, en el caso de nuestros ejemplos, una cantidad límite que no debe sobrepasar. Tenemos acciones que tiene que hacer el ciclo for. En nuestro ejemplo están dibujando rectángulos en ubicaciones específicas, y una vez que eso se ejecuta y se dibuja, se tiene que actualizar. Para nuestro ejemplo es un incremento en 1 del valor que tiene cada una de las variables internas que van desarrollando las filas y las columnas. Esto equivalente a nuestro ejemplo sería iniciar el ciclo for, revisar que la condición no se completó, en este caso no se completaría, y la primera acción que va a desarrollar nuestro ciclo for anidado es entrar en el segundo ciclo for que tenemos escrito, para lo cual, al no cumplirse la condición de que x es mayor a cantidad, o sea, se van a desarrollar las acciones que tienen indicado, lo primero que tiene que hacer el ciclo for externo, por así decirlo, es cumplir con las acciones que tiene el ciclo for interno. Por lo cual, el ciclo for interno se inicia también con una variable con valor en 0, revisa si esa variable cumple la condición de ser menor a cantidad, y al cumplir esa condición comienza a realizar las acciones. Las acciones que tiene asignada es dibujar un rectángulo en el valor que tenga x por tam y en el valor que tenga y por tam. Como x se ejecutó una sola vez, vamos a dibujar en x, que vale 0, y en y, que también vale 0 porque es su primera repetición, un rectángulo en 0, 0 con el valor de tam y tam. Con el valor de y, recuerden que primero tenemos que terminar de desarrollar todo el ciclo for interno. Con el valor de y en 0 va a venir, lo va a incrementar y va a preguntar si ese valor que tiene ahora y, que ahora es 1, es menor a cantidad. Como es menor a cantidad, va a ser nuestro segundo rectángulo, nuestro segundo cuadrado, tomando como referencia el valor que ya tenía guardado de x en el ciclo anterior. X todavía se ejecutó una sola vez y lo único que hizo, espero que se entienda, es darle introducción al ciclo for interno. Entonces con x, que todavía vale 0, y con y, que ahora vale 1, va a dibujar en x, que vale 0, y con y, que vale 1, nuestro segundo rectángulo, nuestro segundo cuadrado. Con y valiendo 2, no se preocupe que no voy a hacer los 100 cuadraditos, con y valiendo 2 va a venir y va a ser el incremento de la variable y. Ahora y, que vale 2, va a preguntar si sigue siendo menor a cantidad. Como sigue siendo menor a cantidad, vuelve a ingresar, ¿sí? Vuelve a ingresar dentro del ciclo for, realiza las acciones, dibuja en el valor que todavía tiene x, que sigue siendo 0, en x por tam, en el valor que tenga y ahora por tam, va a dibujar nuestro tercer cuadradito. Así hasta que y deje de ser menor a cantidad, ¿sí? Y salga del ciclo for, y cuando continúe con su programa se va a encontrar con que está dentro del ciclo for externo, que valía 0, que en este caso, como ya desarrolló todo lo que tenía que hacer adentro de sí, va a incrementar su valor. Entonces x ahora va a valer 1, con x valiendo 1 va a preguntar si x es menor a cantidad. Como es menor a cantidad,
desarrolla las acciones que le corresponde al ciclo for externo, y esas acciones son representar un ciclo for que está dentro de sí. Entonces, con x valiendo 1, va nuevamente a hacer el despliegue del ciclo for que tiene dentro de sí, va a declarar que i vale 0, va a preguntar si i es menor a cantidad. Como i es menor a cantidad, va a dibujar en el valor que tiene x ahora, que es 1, o sea, va a ser aquí, y el valor que tiene i, que es 0, en x por tam e y por tam, va a dibujar nuestro primer rectángulo de la segunda columna, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que y deje de ser menor a cantidad y x deje de ser menor a cantidad. Una vez que dibujó, en este caso tenemos 10 filas y 10 columnas, o sea que dibujó 100 cuadraditos, el ciclo for sale de sí mismo, sale de sí, continúa con el programa. En caso de que hubiera otra cosa, en este ejemplo no hay nada, y terminó. Esto, como venimos repitiendo, lo hace frame a frame, o sea que 60 veces por segundo realiza todo esto, 60 veces por segundo está dibujando en simultáneo 100 cuadraditos. Bien, nos extendimos un poquito, en el segundo ejemplo vamos a ver un poquito más extenso y un poquito más de vuelo. Le vamos a dar a estos ejemplos.